¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bendición, ¿verdad? Bien, quiero que vayas conmigo al primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Verso 1 en adelante. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿cuántos lo tienen? Mire si la persona que está a su lado no trajo Biblia. Si no trajo, dígale, cómprese una, hermano. Verso 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Diga conmigo, en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos, diga conmigo, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 3 metros aproximadamente. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoge de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Vamos a repetir esa última porción. Escoged. No, pero me van a matar con ese entusiasmo. Repita conmigo: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Hoy les quiero compartir una porción de la palabra, pues que también escribí en mi libro hace algún tiempo, algunos años, que tiene que ver con los desafíos y los retos que nosotros enfrentamos a diario. ¿Cuántos enfrentan retos aquí? Pero el nombre del mensaje en esta mañana en realidad es, diga conmigo, no estaba en la lista, pero fue llamado. Vamos a decirlo de este lado para ver si tienen más entusiasmo. Repita conmigo: no estaba en la lista, pero fue llamado. Vamos a darle una oportunidad a ellos. No estaba en la lista, pero fue llamado. Y la Biblia nos enseña de un relato que quizás es muy conocido para todos ustedes. Lo hemos escuchado predicar innumerables veces, cientos de veces lo hemos escuchado en el altar, lo hemos escuchado en algún predicador que está disertando en la calle, lo hemos escuchado en el enlace, lo hemos escuchado en la emisora, y este texto nunca dejará de emanar vertientes en cuanto a la enseñanza o a la doctrina que nos van a dejar una enseñanza o nos van a dejar una formación.
Y este acontecimiento me llama mucho la atención, porque si nosotros comenzamos a leer los capítulos anteriores y comenzamos a encontrar la sustancia de este capítulo, que se enfoca en un solo hombre, que quizás no lo leímos, pero que en versículos posteriores vamos a encontrar que se convierte en el protagonista del capítulo. Al parecer el protagonista es Goliat, porque se muestra como un hombre ostentoso, se muestra como un hombre que se está robando todas las miradas. Dice la Biblia que venía encorazado, venía con un casco de bronce, traía un escudero delante de él, traía una lanza. Venía preparado, venía capacitado, y cuando usted comienza a leer el capítulo parece ser que este hombre es el protagonista. Pero cuando sigue leyendo, dice que él hace mención de Saúl y los siervos de Saúl. Y cuando usted sigue leyendo, parece ser que el protagonista es Saúl. Parece ser que los protagonistas son los siervos de Saúl. Y si usted sigue leyendo, parece ser que los protagonistas son Eliab, Sama o Abinadab, que eran los hermanos de David. Ellos estaban en la lista, pero en la lista de Dios no estaba. Quizás tú has tocado puertas en muchas oportunidades. Otros han salido primero, otros han llegado como el paralítico de Betesda primero a las aguas. No te encuentras en la lista, pero en la lista de Dios te encuentras en esta mañana. Lo que te quiero decir es que si viniste por tu milagro en esta mañana, aunque para el hombre no te encuentres calificado, para Dios sí. Y si leemos el contexto de este pasaje, te darás cuenta que la Biblia comienza a hablar de un hombre llamado David, que cuidaba las ovejas de su padre en el campo, que constantemente estaba movilizándose. Es probable que David muy poco estaba en casa, porque el oficio de los pastores de ovejas era estar movilizándose constantemente el rebaño. Y si el pasto se acababa en esta región, tenían que emigrar a otras regiones más lejanas. Y a veces tardaban meses pastoreando los rebaños y regresaban en otras temporadas. O sea que es probable que David no frecuentaba mucho en la casa de su padre. Por eso cuando un día el profeta Samuel fue a ungir a los hijos de Isaí, no encontraron, David no estaba en casa, porque su diario vivir era en el campo, a solas, en el anonimato. Él nunca lo encontraban en la lista. Cuando hacían el llamado, él no estaba, pero era el hombre que aplicaba para Dios. No aplicaba para el hombre, pero dentro de la lista de Dios estaba destinado para un grande propósito. Y ustedes saben la historia, David allá en el anonimato. Hay cosas que la gente no ve de ti. Hay gente que tú haces en la iglesia que los pastores no ven, los líderes no ven, pero que la Biblia dice que el Dios que ve en lo oculto, Él te recompensará en público. No hagas las cosas para que el hombre te vea. Aleluya. Lo que hagas, hazlo para Dios, porque Jesucristo se lo enseñó a sus discípulos. Porque tú, cerrada la puerta de tu habitación, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hagas las cosas para buscar la gloria del mundo. Haz las cosas para glorificar el nombre de aquel que es digno de recibir la gloria y la honra por los siglos de los siglos. David salía al campo, escucha bien esto. David salía al campo a cuidar las ovejas de su padre. Y en ningún momento yo veo que la
la Biblia no insinúa en ningún momento que David buscaba la glorificación, que David buscaba la exaltación humana, sino que un día su padre lo llamó y le dijo: ven acá, David, tus hermanos están en guerra, están en una batalla en el valle de Ela, toma este asno y llévale estos alimentos. Parecía algo insignificante, aleluya, parecía algo, aleluya, minúsculo, comparado quizás con el oficio que tenían sus 3 hermanos mayores. Pero lo que no sabía David es que aquel que no estaba en la lista iba rumbo hacia la exaltación. Era que aquel que no estaba en la lista, que estaba en el anonimato del hombre, estaba siendo visto por Dios. Por eso siempre lo he dicho, mi amado hermano, a todos nos llega el día, aleluya. Así como dije en medio de la administración, Ana todos los años llegaba a Silo buscando que Dios le recompensara. Dice que Penina la humillaba, Penina se burlaba de ella. Penina llevaba uno de 14, uno de 13, de 12, iba a una escalera, y Penina iba orgullosa, porque para una judía parir era un acto de la gracia de Dios. O sea, Dios me había mirado con buenos ojos, como una buena tierra. Y entonces cuando Ana veía aquello, decía: entonces Dios me ha maldecido a mí, si ha maldecido mi vientre, aleluya. Cuando llegaban a Silo con su esposo Elcana, todos los años llegaban a adorar a Dios. Mi pregunta es, mi amado hermano, todos los años, mi hermano Pedro, Penina quedaba embarazada, aleluya. Penina este año llegaba con 3 hijos, el próximo año llegaba con 4, el próximo año llegaba con 5, imagínate, Johnny. Y Ana nada, no pasaba nada, no sucedía nada. Ella llegaba con las manos vacías al templo y se iba con las manos vacías. Pero Ana dijo: hoy voy a marcar la diferencia, hoy se va a acabar el día de la humillación. Espérate, no aplauda. Hoy se va a acabar el día de la infamia, de la humillación, del fracaso. Y dice que Ana se propuso aquel día arrebatar su bendición, se propuso aquel día arrebatar su milagro. Y dice la Biblia que se tiró al altar y comenzó a llorar, comenzó a clamar, comenzó a pedirle a aquel que tiene la autoridad para cambiar tu historia. Y dice la Biblia que orando y clamando a Dios, el sacerdote pensó que estaba ebria, pero lo que ella no sabía es que aquel año había llegado con las manos vacías, pero se fue con una palabra que transformó la historia de Ana. Yo no sé que tú hayas venido hoy. Quizás hayas venido con las manos vacías, pero quiero decirte que en esta mañana te vas a ir como Ana. Aunque llegaste con las manos vacías, te vas a ir con una palabra que va a transformar tu historia. Sacude al que está a tu lado y dile: tienes una cara de Ana impresionante. Ya se lo dijiste, sacúdelo, sí, míralo. Míralo con intimidación, dile: tienes una cara de Ana impresionante. Y ahí estaba David. Estaba olvidado por el hombre. Era el que recogía las sillas en el templo, era el que repartía los tratados en el anonimato en las calles, era el que repartía los tratados en el trabajo, en la universidad. Nadie sabía eso de David, pero el Dios que ve en lo oculto estaba viendo la obra de David. En el ejército de David había un listado de hombres capacitados, de hombres corpulentos, de hombres mayores de edad, porque la mayoría de edad entre los hebreos se adquiría a los 30 años. Hombres capacitados, hombres seleccionados por hombres. Pero había un pequeño de este lado, de unos escasos 15 años, que estaba cuidando las ovejas, que iba con un pollino amarrado, aleluya, y con alimentos para llevar a sus hermanos. No importa lo que tú estés haciendo para Dios, lo que quiero decirte en esta mañana
es que ese pequeño asno, ese humilde asno, puede estar direccionándote hacia el punto de tu bendición. Ese humilde asno puede estar direccionándote para que cumplas el propósito que Dios ha establecido para tu vida. Toca al que está a tu lado y dile: no sueltes ese humilde pollino. Porque a veces se nos delegan cosas y no queremos llevarlas. Pero no sabemos que ese puede ser el camino que Dios ha establecido para llevarme al punto más alto de mi bendición. Y cuando David llegó a ese lugar, había un enfrentamiento. Inmediatamente la Biblia o el autor de este libro quita sus ojos de Goliat, quita sus ojos de Saúl, quita sus ojos de Eliab, de Sama, de Abinadab y de los siervos de Saúl, y se dará cuenta que el capítulo 17 se enfoca en David. Aleluya. No estaba en la lista, pero fue el hombre que Dios llamó. El autor deja de enfocarse en estos personajes. Aleluya, no le da relevancia a Goliat, aunque es un hombre de 3 metros de estatura. No le da relevancia a Saúl, a pesar de que era un hombre de una gran estatura también, porque la Biblia dice que en Israel no había un hombre que le llegara a Saúl. Le llegaban por los hombros los hombres de Benjamín, de Judá. O sea que Saúl también era un hombre alto. La Biblia quita sus ojos de Eliab, de Sama y de Abinadab para enfocarse en aquel humilde pastor de ovejas que tenía un llamado de parte de Dios, que Dios lo había incubado y lo había engendrado desde el vientre de su madre y lo había destinado para cumplir un propósito específico en Israel. Yo no sé quién tú eres, pero quiero decirte en esta mañana que Dios te engendró en el vientre de tu madre. Aleluya, y que viniste a esta tierra para cumplir un propósito determinado en tu familia, para cumplir un propósito determinado en tu generación. ¿Cuántos lo alaban? Y cuando David llega y ve el escenario, porque los que han sido llamados verdaderamente llevan este ADN en su sangre. Y cuando David llegó al escenario, había un ejército de aquel lado en un monte, de este lado otro monte, estaba Israel, y en medio un gran valle, el valle de Ela, la zona de combate, el cuadrilátero. Y los ejércitos al parecer estaban atemorizados, los ejércitos de Israel. Pero si usted lee el contexto de ese pasaje, se dará cuenta de algo. Que el día que Dios llamó a David, a los 15 años, ya para esta época, según los exégetas, dicen que David tenía aproximadamente 19 años de edad. Pero cuando Dios llamó a David y Samuel lo ungió, hay una característica. Dice que el Espíritu de Dios descendió sobre la vida de David. No era osadía humana lo que David tenía. Cuando David llegó y vio los ejércitos, no era presunción humana y decir yo voy y peleo con ellos para creerse el más. Cuando David llegó al escenario de guerra, lo que había en él era el verdadero poder del Espíritu Santo, que en contra de un ejército que estaba enfrentando a la nación que Dios había escogido, nada más y nada menos, para que viniera el Mesías prometido. Y lo que realmente quería hacer Satanás a través de los filisteos, ¿sabe qué era?
borrar del mapa a la nación de Israel, porque Satanás sabía que si borraba del mapa la nación judía, troncaba el propósito de que Cristo un día viniera a la tierra y muriese en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que al tercer día resucitara y que estuviese sentado hoy a la diestra del Padre. Satanás sabía lo que podía lograr aquel día de guerra, aquel día de batalla. Por eso los filisteos se convirtieron en los archienemigos de Israel. Cuando David llega y ve este evento, ve esta manifestación, es el mismo Espíritu Santo el que tomó la osadía en aquel momento. Por eso la Biblia dice que Él nos ha dado Espíritu Santo de amor, de poder y de dominio propio. Era el poder del Espíritu Santo que estaba en la vida de David. Usted dirá, confírmeme eso, hermano Alberto. ¿Dónde dice eso la Biblia? Te lo confirmo. Dice que cuando David se iba a enfrentar al filisteo, le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti, yo soy David, yo soy el chacho. No, ¿verdad? Dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti con el Espíritu Santo de Jehová. Aleluya. Él sabía que estaba poseído del poder del Espíritu Santo, que nada podía hacer con sus propias fuerzas. Mira, escucha algo. Tú vas a tener muchos retos en la vida, vas a tener muchos desafíos en la vida. ¿Y por qué siempre fracasamos cuando tratamos de vencer esos desafíos? ¿Por qué se fracasa cuando tratamos de enfrentar esos retos? ¿Sabe por qué? Porque tratamos de enfrentarlos con nuestras propias fuerzas, porque tratamos de enfrentarlos con nuestro conocimiento humano, porque tratamos de enfrentarlo con nuestra osadía humana. Pero no es con nuestra fuerza, no es con nuestra osadía, es con el poder del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre la iglesia victoriosa de Jesucristo. Los desafíos van a venir, pero para enfrentarlos, como primera medida, David le dio prioridad al Espíritu Santo. Vengo contra ti en el nombre del Espíritu de Jehová. O sea que David tenía algo que se llamaba, yo le he llamado en este libro, la etamina de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hacemos cosas que en nuestro estado normal jamás y nunca pensamos hacer. ¿Has vivido momentos de dificultad en los cuales tú dices: Señor, si yo hubiese estado en esta situación, en el estado espiritual que estaba, quizás no hubiese logrado lo que logré ahora? Te voy a dar un ejemplo. Cuando Israel salió de Egipto, dice la Biblia que el ejército de Egipto venía detrás de ellos. Y ellos quedaron frente al Mar Rojo. Diga conmigo: un desafío, un reto. Pero humanamente, yo quiero que le pregunte a la persona que está a su lado: ¿qué hubieses hecho tú? Nosotros que estamos viendo el escenario, que sabemos el capítulo que viene y estamos leyendo la historia, decimos: pero Moisés va a abrir el mar, porque lo estamos leyendo, porque yo sé que en los próximos versículos Dios va a hacer un milagro. Pero la pregunta es, en el momento en que la Biblia todavía no había sido escrita, en que apenas iban a salir de Egipto, en que apenas estaban viviendo ese momento, Moisés no sabía qué iba a suceder. Y estaban viviendo ese gran desafío.
estaban viviendo esa osadía, ese reto. Mi pregunta es, ¿qué hubieses hecho en ese momento? En mi caso particular, yo había enfrentado a los filisteos, humanamente hablando. Parece ser que Moisés también como que lo estaba pensando, porque estaba haciendo Moisés. Estaba tirado de rodillas. Estaba preguntándole a Dios, ¿qué hacemos ahora? Si nos tiramos al mar nos ahogamos. Si nos enfrentamos a estos filisteos que vienen con carros, a estos egipcios que vienen con carros de guerra, que vienen con lanzas, que vienen con espadas, también nos van a matar aquí, ¿qué hacemos? O si tomamos la costa del Mediterráneo, que era la única salida que ellos tenían al norte, vamos a salir, pero había otro problema, que el libro de Deuteronomio y de Josué lo dice. Había un problema que era al norte, en las costas del Mediterráneo, había otro pueblo guerrero. ¿Sabe cuál era? Los filisteos. Y Dios no quiso meter a Israel por ahí, y la Biblia lo dice, porque Israel no estaba capacitado para pelear en guerra aún. Ellos habían salido de Egipto 400 años sirviendo como esclavos, como siervos en Egipto. Ellos no sabían nada de guerra, y Dios no los introdujo por el norte. Diga conmigo, qué gran desafío. ¿Cuántos se han sentido que están atrapados en un laberinto? Que no saben qué decisión tomar, qué elección escoger. No sé si enfrentar a los egipcios. No sé si tirarme al mar, tratar de huir nadando y ahogarme allí. No sé si salir por el norte, pero sé que me voy a encontrar con un ejército filisteo que me va a destruir. ¿Qué hago? Quizás estás viviendo una situación en casa en la que estás diciendo, ¿será que me voy de casa? ¿Será que me quedo? Quizás estás viviendo una enfermedad. Estás pensando, y Dios mío, yo quiero quitarme la vida, no puedo con esta enfermedad que me está azotando mi cuerpo. Te sientes en un laberinto cuando ves a tu esposo llegar embriagado, llegar borracho, tratar mal a tus hijos. Cuando ves a tus hijos que están perdidos en la droga, en el alcohol, y te ves en ese escenario entre la espada y la pared. Y sientes que no hay salida, sientes que no hay solución. Es en ese momento donde la razón humana comienza a funcionar y comenzamos a tomar decisiones humanas. Pero dice la Biblia que Moisés estaba de rodillas, estaba preguntándole a Dios, estaba escudriñando en la presencia de Dios. Y quieres saber algo, en la presencia de Dios vamos a encontrar respuestas sobrenaturales, respuestas que nunca han pasado por nuestra mente, que nunca han bajado por nuestro corazón. Respuestas que el médico nunca te las diría. Respuestas que el psicólogo, el psiquiatra nunca te las daría. Respuestas que cualquier consejero jamás y nunca te las daría. Son las respuestas que Dios destina en esos momentos cruciales, en esos momentos de desafío. Cuando David estaba parado delante del filisteo, la razón humana de Saúl lo trató de vestir de su coraza. Dice que Saúl lo tomó y trató de colocarle ¿qué? Su armadura, porque eso hace la razón humana. La razón humana trata de resolver las cosas, aleluya, a través de estrategias lógicas y racionales. Pero cuando Dios vio la necesidad de Moisés, dijo, vamos a abrir el mar. Diga conmigo, vamos a abrir el mar. Conocí
a un señor allá en Pibijay, Magdalena. Él comenzó a ir a la iglesia, hijo de un hermano de allá de la iglesia. Y cuando llegó con un problema cardíaco. Un día estaba en el baño, estaban viendo la demora, abrieron y él estaba tirado ahí en el baño. Lo cogieron rápidamente, lo llevaron al hospital de Pibijay, y del hospital de Pibijay lo remitieron a la ciudad de Barranquilla. Cuando llegaron allá y vieron, le hicieron todos los estudios, obviamente evidenciaba un problema cardíaco. Estaba destinado para una operación, corazón abierto. Pero la iglesia comenzó a orar. Él estaba allí en ese escenario. La mente humana dice, hay que operarlo, hay que limpiar esas arterias que están obstruidas. Esa es la solución. Pero la iglesia comenzó a orar, su hijo comenzó a orar, y Dios hizo el milagro. Porque comenzó a tener una recuperación, y en medio de la recuperación el médico dijo, pero el cardiólogo dijo, pero ven acá, vamos a hacerle otro estudio porque yo a él lo estoy viendo como bien. Y cuando le hicieron el estudio, el cardiólogo le dijo estas palabras, y no fue que me las contaron, me las dijo el mismo Señor. Me lo contó él mismo y me dijo, mire, el cardiólogo colocó, eso se llama ecocardiograma, creo que es. Se muestra la imagen de las arterias, y la arteria que entraba al corazón, que estaba obstruida, tenía un puente. Y el cardiólogo estaba diciendo, pero es que jamás yo he visto esto. Esto no es posible. Hay un puente que está evadiendo la obstrucción de la arteria. ¿Y cómo es que esto ha sucedido? Ahí no puede funcionar la razón humana, la lógica humana. Ahí solamente se puede decir que hay un Dios sobrenatural que hace milagros, que hace señales, que hace prodigios. Ese es el Dios que nosotros predicamos, que nos da soluciones sobrenaturales, poderosas. Y David estaba allí y Saúl lo estaba vistiendo para que peleara. Pero ¿sabe qué? Dios tenía otros planes. Dios le dijo, no, David, no te vas a ensuciar las manos con este incircunciso. No te vas a ir cuerpo a cuerpo con este incircunciso. Aleluya, con una simple piedra lo vamos a vencer. Porque las cosas en Dios no es como tú las imaginas. A veces armamos un tremendo de proyectos, tremendas de estrategias, pero así no trabaja Dios. Dios trabaja a veces en el evangelio con cosas pequeñas, con cosas insignificantes. ¿Y sabes para qué Dios hace eso? Para que la gloria no sea para el hombre, sino que la gloria sea para que aquel que es digno de recibirla por los siglos de los siglos. ¿Por qué Dios trabaja con cosas pequeñas a veces? ¿Sabes por qué? Porque es que si tú trabajas con tus estrategias, con tus programas, entonces si eso sale bien, tú dices, gracias a mi trabajo, gracias a lo que yo hice, gracias a mi proyecto. Si David hubiese enfrentado a Goliat con la armadura de Saúl, ¿qué había dicho? Gracias a mi armadura. Pero Dios, que no comparte su gloria con ningún hombre, que no comparte su gloria con nadie, llámese como se quiera llamar, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios, lo vamos a vencer con una simple piedra, para que la gloria sea para mí y no para David, para que la gloria sea para mí y no para Saúl, para que la gloria sea para mí y no para el ejército de Israel. Y esa piedra fue direccionada
exactamente donde estaba el problema. Dios te va a dar la estrategia para que tú des en el meollo del asunto siempre. ¿Qué hago? Dime, pastor, líder, ministro, ¿qué hago ante esta situación? Dobla rodillas y pregúntale a Dios. Porque cuando yo le pregunto a Dios, Dios, la piedra que lanzo pega directamente en la cabeza del problema. Y a veces estamos tirando piedra a la loca, ¿sabe? Parecemos locos tirando piedra, reprendiendo demonios por aquí, reprendiendo, pero no damos realmente el demonio, el espíritu que está perturbando realmente nuestras vidas o el hogar, nuestra familia o la enfermedad. Pero cuando le preguntamos a Dios, Dios te va a dar la piedra exacta. Acuérdate que David tenía en su mochila ¿cuántas piedras? Y solamente tomó la piedra para ese problema. Diga conmigo, debo escoger la piedra adecuada para un problema. Él no se puso a tirar piedra a la loca y de la que le pegue, no. Tiró una piedra y esa piedra estaba direccionada por el Espíritu Santo. Aleluya. Y esa piedra pegó allí directamente en el problema, en la cabeza del problema. Y mira, la piedra no mató a Goliat, no, lo tumbó, hizo que perdiera el equilibrio. Aleluya. Usted sabe que ahí es donde se encuentra todo el sistema, pues en nuestro cerebro están unidos los conductos auditivos, ¿verdad? Y usted sabe que nosotros tenemos algo que es el yunque, el estribo, el martillo, que son huesecillos en nuestro oído interno, que son los que controlan el equilibrio de nuestro cuerpo. Así que cuando David pega y pum, hizo que el problema cayera a tierra. Pero David no se quedó ahí mirando el problema simplemente, wow, el problema cayó, hice un ayuno, ya el problema se cayó. No, David fue y cogió la misma espada de Goliat y dice que le cortó la cabeza. Porque aquí en el evangelio, hermano, los problemas hay que cortarlos es de raíz. Aleluya. Hay que cortarle la cabeza al problema. No hay que dejarlo moribundo ahí en el suelo. Aleluya. Me quedan 10 minutos y vamos a ocuparlos en un punto que le he titulado los desafíos sacan lo mejor de ti. Diga conmigo, los desafíos sacan lo mejor de ti. David, ¿qué hacía? Cuidaba ovejas. Pero la Biblia dice que cuando David venían los osos o los leones, ¿qué hacía David? Le quitaba las ovejas a los osos y a los leones de las garras. Cuando Goliat, ¿qué hizo David? Lo destruyó con una piedra. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que si estás en un problema ahora mismo, estás en una dificultad, estás en un conflicto, Dios está contigo. Pero no te lo digo para animarte o para decir una palabra al viento para que te emociones, no. Te digo que Dios está contigo porque cuando yo estoy viviendo un desafío, estoy viviendo un conflicto, Dios está conmigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de mí. Dios no me mete en desafíos. Dios no me mete en conflictos para destruirme. Dios me mete en conflictos y en desafíos para sacar el potencial que está dentro de mí, que mi estado normal no lo emano, no emerge de mi vida. Pero cuando tengo un problema, cuando tengo una dificultad, es cuando me tiro de rodillas, cuando busco el rostro de Dios, cuando mi fe comienza a crecer. Y es ahí cuando se cumple la palabra que dice: vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Vamos creciendo hacia otros niveles poderosos. Los desafíos, las crisis no vienen para acabarte. Porque hay gente que cuando tiene el problema dice: Señor, tú te olvidaste de mí. Hay gente que cuando tiene el conflicto, el desafío, la enfermedad, dice: Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está como esa águila que toma y lleva a su nido. Dice que lleva
la presa moribunda y se la deja allí al polluelo. ¿Sabe para qué? Para que el polluelo termine de matarla, para que el polluelo termine de despedazarla. Y cuando vienen los problemas, lo que Dios quiere es que tú saques tus garras. Cuando viene el problema, lo que Dios quiere es que tú utilices el pico, pero no para hablar de tu hermano. Utilices el pico para utilizar la palabra de Dios. A su nombre. Cuando vienen estos desafíos, Dios los permite para que saquemos lo mejor que hay dentro de nosotros. Finalizo con esto. Hay una historia en la Biblia que tiene que ver con una mujer que tenía un flujo de sangre. Y esta mujer dice que estaba débil. 12 años con este flujo siendo azotada. Estaba marginada de la sociedad. Estaba aislada del pueblo. Dice que había malgastado todo lo que tenía tratando de buscar una solución para su problema. Pero dice la Biblia que esta mujer un día vio en medio de la multitud buscando a Jesús. Dios enseñó a esta mujer a sacar lo mejor de ella. Yo quiero que usted visualice cómo podía estar esta mujer. Pálida, débil, estaba, utilicemos el término, estaba raquítica. Llevada, dice el hermano por acá, sin fuerza. Humanamente, esta mujer no podía lograrlo. Pero sabe, 12 años siendo azotada por esta enfermedad, llegó el punto en que ella se cansó de esa situación. Porque el desafío llega un momento en que te lleva al extremo. El problema llega un momento en que te lleva al extremo y en el cual tú dices, ya no aguanto más. Como esa olla de presión que llega a un punto de ebullición y comienza a hervir y comienza a pitar. Todos nosotros tenemos un punto de ebullición. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que a cada uno se nos ha sido entregado un grado de fe. Por lo tanto, si cada quien tiene un grado de fe, cada quien tiene un punto de ebullición en el que dice, ya no aguanto más. Quizás el hermano y yo tenemos el mismo problema, pero la fe que él tiene no es la misma que yo tengo. Y hay un momento en que él dice, ya no puedo más y yo aguanto un poquito más. O quizás yo digo, ya no puedo más y él aguanta un poco más. Pero el desafío nos lleva a un extremo. El desafío nos lleva a una confrontación. Y este filisteo, dice la Biblia, que durante 40 días estuvo desafiando a Israel. Salía por la mañana y se los recordaba, y antes de que se fueran a acostar también salía y se los recordaba. Hoy yo he desafiado al ejército de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Todos los días el enemigo te recuerda tu problema. Sabe, muchos están aquí en esta mañana, salieron de casa con un problema. Aquí se les ha olvidado el problema quizás, pero cuando salen por esa puerta, Goliat se levanta y decir, y nuevamente te lo recuerda. Antes de que te vayas a la cama, Satanás te recuerda el conflicto, te recuerda la enfermedad, te recuerda la situación negativa que estás viviendo. Bendito sea el nombre de Dios. Satanás se encarga de hacer o de vivificar ese problema en tu vida. Pero voy a terminar con esto. Llega un momento en que tú dices, ya no puedo más. ¿Y sabe quién se cansó aquí en este problema? Diga conmigo, Dios. Pregúnteme, ¿dónde dice eso que Dios se cansó? La Biblia dice que 40 días de prueba
y nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Y Dios tuvo que llamar a alguien que no estaba en la lista y se lo trajo. Y eso demostró de que Dios estaba cansado de ver una partida de miedosos y de temerosos ahí que no se atrevían a enfrentar a Goliat. Y Dios tuvo que sacar a alguien que no estaba en la lista y lo trajo del anonimato, aleluya, para enfrentar ese desafío. Por eso, si tú estás aquí en esta mañana, quiero decirte algo, que tú aplicas para salir victorioso en ese desafío que has estado viviendo. Tú aplicas porque Dios te trajo de tu casa, te trajo de tu hogar, te trajo de donde estabas metido, para decirte en esta mañana que Él tiene el poder y la autoridad para hacerte victorioso en medio de ese problema que estás viviendo. ¿Cuántos lo alaban? Yo quiero que toques el hombro del que está a tu lado y le digas: ahora entiendo que lo único que Dios quería, pero díselo. Ahora entiendo que lo único que Dios quería con este problema era sacar lo mejor de mí. Y me llamó a mí, que no estaba en la lista, para salir victorioso. Colócate sobre tus pies.